Hemos invitado precisamente a la especialista Patricia Lata. Ella es directora de Conocimientos de Lima. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está, señora Lata? Muy buenas noches, perdón. Bienvenida. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto poder estar con ustedes. En principio, ¿qué tendríamos que tener hoy día en conocimiento? Hoy que se conmemora el Día de la Seguridad Vial, hemos visto que incluso en la capital hemos visto infraestructura que ha sido reinaugurada, vemos que ya hay normativa en la cual los ciclistas tienen que de alguna manera cumplir. Hemos visto también que se están ejecutando mayores controles con el tema de las grúas, la cual también se considera muchas veces exorbitante o no, o muy extrema al momento de ejecutarlas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta el día de hoy al momento de conmemorar esta fecha? Es muy importante recordar, en primer lugar, que esta es una problemática sumamente importante. Muchas veces tenemos normalizado que es común que existan los siniestros viales, que existan los accidentes. Sin embargo, eso es algo de que no debería de ser nuestro día a día. No debería ocurrir, y de hecho esta es una cifra que nos viene acompañando durante mucho tiempo, que más personas mueren en las vías que víctimas de homicidio. Evidentemente, ambas son cifras que deberíamos de buscar atacar, pero justamente que las personas mueran por temas que son previsibles y que son evitables, como son los siniestros de tránsito, es algo que debería de preocuparnos en nuestro día a día. ¿Y cuáles son las distintas acciones que podemos implementar? Una de ellas, en primer lugar, es tanto la fiscalización, la mejora en el diseño y infraestructura, que es sumamente importante y es algo que deberíamos de apostar ahora que estamos en proceso electoral, cómo es que nuestros nuevos alcaldes van a estar abordando esta temática, y por supuesto la fiscalización. Y en ese punto, en el segundo que usted ha hecho alusión, en la mejora de la infraestructura o del diseño de la infraestructura, vemos que lamentablemente conforme siempre nos vamos acercando pues a las elecciones locales, municipales, vemos cómo es que muchas pistas terminan siendo rotas para parcharse, para recuperarse, pero esto parece más un tema antojadizo que un tema planificado. Y si es que de repente vemos una mirada mucho más macro al tema metropolitano, vemos infraestructuras que han sido generadas, al parecer, porque también lo han dicho muchos especialistas, sin una idea general de cómo es que va a mejorar el traslado en lugares puntas, Hablamos de este óvalo monitor en la cual se ha señalado que, si bien es cierto, es una infraestructura bastante moderna, no termina pues por agilizar o por mejorar el tránsito en esta zona. Sí, exactamente. Este punto que mencionas es clave porque básicamente es de cómo venimos imaginando la ciudad y bajo esa imaginación es que nosotros la configuramos. Entonces todavía pensamos que las calles son exclusivamente para los autos, Es decir, es que tenemos que ir, tienen que ser dirigidas a la mayor inversión hacia ellos y además para que vayan rápido, es decir, para que puedan ir a una alta velocidad, como son las autopistas, en este caso, el ejemplo que estamos usando. Sin embargo, esta no es la orientación que nosotros deberíamos de tener. Debemos de apostar a que las calles atiendan las necesidades de las personas y la mayoría de personas usamos transporte público para movilizarnos. Entonces, en primer lugar, aumentar la inversión en transporte público que sea de calidad, que se llegue a más lugares, va a justamente a reducir también la cantidad de siniestros, porque justamente van a haber menos autos en las calles, pero también está el hecho de que justamente estas obras que están orientadas a una mayor velocidad, en realidad deberían de ir orientadas a tener fluidez, que es distinto, porque la velocidad es lo que mata a las personas. La velocidad es lo que hace que tengamos estas cifras de más de 3.000 personas que mueren en promedio cada año en nuestro país, que es una cifra altísima. Y al respecto, disculpe que le interrumpa, y al respecto en este punto de la velocidad, si es algo que prácticamente se repite constantemente y es más, con mayor énfasis cuando ocurre pues accidentes terribles de tránsito o tenemos en el recuerdo situaciones que han sido tragedias que han sido originadas por el exceso de la velocidad, como por ejemplo recientemente la sentencia a esta señorita Gaglufi, que por exceso de velocidad se originó la muerte de 2 personas e incluso dejó otras 2 heridas con la sentencia y todo. ¿Por qué es que hasta el final no tomamos conciencia del riesgo y del peligro al cual generamos si es que excedemos los límites de velocidad? Nos convertimos pues prácticamente en un arma de fuego que está pues a punto de disparar. Este punto tiene mucho que ver con justamente la discusión que estamos teniendo ahorita. A veces no la imaginamos tan cercana, pero justamente el diseño
lo que hace que nosotros vayamos más rápido. ¿Y por qué? Porque una ciudad que está mal diseñada, uno no cumple con las normas que existen. ¿Por qué? Porque no sabes si es que el semáforo, si es que te agarra en rojo, en cuánto tiempo más es que vas a tener que pasar. Porque no necesariamente están bien sincronizados, ¿no? Y lo mismo para los peatones. Los peatones no es que cruzan cuando están en rojo porque quieren correr el riesgo de morir, sino porque no necesariamente un semáforo en verde a ellos les asegura de que van a cruzar seguros. También tienen que ver con el diseño de las intersecciones, si es que están mal hechos, si es que justo tienes en los momentos de los cruces algo que te está impidiendo la vista, de que si ahí hay un cruce peatonal, si es que hay algún tipo de doblez, etcétera. Entonces ahí tiene mucho que ver justamente el diseño. Entonces si una ciudad está mal diseñada, las personas, ya sean que estén en el rol de conductores o de peatones, van a buscar llegar a su destino lo más rápido posible porque el diseño no te está asegurando esta fluidez. No va a asegurar de que tú yendo a 30 kilómetros, a 40 kilómetros por hora, vayas a llegar a tu destino en el tiempo que necesitas. Entonces, ¿qué cosa hacemos? Apostamos por ir a 60 kilómetros o más, ¿no? En algunas vías 80, 90. Entonces, es justamente ahí donde nosotros podemos atacar esta problemática. Y justamente esa es donde estaba llevando también esta reflexión, ¿no? Si nosotros tenemos un buen diseño, podemos asegurar la fluidez de los vehículos. Y eso, de hecho, es algo que nosotros lo vemos cotidianamente, aunque no tenemos tan interiorizado, es justamente lo que se apuesta con tener carriles exclusivos para el transporte público, por ejemplo, ¿no? Porque es importante tener estos carriles exclusivos, que es lo que se apostaba con los corredores, que es lo que se tiene con el metropolitano, para que justamente podamos movilizar a una gran cantidad de personas en el tiempo adecuado. Y eso también es uno de los motivos por los que una persona podría dejar de usar su auto privado para pasar a usar el transporte público. Pero por supuesto, ese transporte público tiene que ser de calidad, porque si vas a tener un mal viaje, evidentemente no te está invitando a usarlo. Y es justamente esa señalética la que es sumamente importante. El día de ayer nosotros lanzamos uno de nuestros reportes que está justamente enmarcado a la seguridad vial y estudiamos específicamente las características de la vía evitamiento y de la vía expresa línea amarilla, que son dos vías rápidas, ¿no? Y ahí hemos podido identificar, a pesar de que tienen estas similitudes en cuanto a vías rápidas, diferencias puntuales en cuanto a las caracterizaciones que tienen, que sí tienen una fuerte influencia en la cantidad de siniestros que hay en cada una. Nosotros vimos de que el total de siniestros que han ocurrido el año pasado entre ambas vías, en la vía evitamiento se concentra el 99% de siniestros que tuvo algún tipo de víctima, ya sea un herido o una persona fallecida, y en la vía evitamiento solamente hubo una persona. ¿Y a qué difiere esto? Y es justamente, y en la línea amarilla solamente una, y es justamente por los distintos usos que se le da. De hecho, la línea amarilla tiene una infraestructura mejor, tiene mejor atlética, en ambas se han implementado estas medidas, pero también tenemos de que en la línea amarilla no pasan una gran diversidad de vehículos, está destinado particularmente justamente al corredor de la línea amarilla, mientras que la vía evitamiento tenemos no solamente el uso compartido de transporte público, el transporte público tradicional, con las combis, con los carga pesada, con los colectivos, con carga pesada, con el uso de motos, y las motos es sumamente importante porque gran parte de la concentración de siniestros y de hechos fatales, de hecho, se da en el uso de motos, porque son vehículos que van muy rápido, que te invitan a ir rápido, además por los usos que tenemos, ¿no? La mayoría son pues para y nos comprometemos. Nos comprometemos, Patricia, a tener una segunda conversación sobre este tema porque es un tema bastante amplio que merece, ¿no?, en específico darle mayor detalle, sobre todo pues este estudio que ustedes acaban de lanzar. Muchísimas gracias, agradecemos pues a Patricia Lata, directora de Conocimientos de Lima. ¿Cómo vamos? Porque este tema del transporte tiene todavía para largo, no solamente para el análisis, sino para recoger esa información que han recabado nuestros especialistas. Vamos a